todo esto quede. La idea, tuve muchas iteraciones al momento de pensar en el taller y dije ya que sea algo práctico, que sea algo útil, que lo puedan utilizar rápidamente, pero también había visto diferentes alternativas de herramientas y después dije no, nos vamos a focalizar en una que está muy buena, que ayuda mucho y que nos va a permitir diseñar diferentes juegos con diferentes características, pero bajo solo una herramienta. Así que vamos a focalizarnos específicamente en Gemini. Yo aquí les voy a dejar el objetivo mientras, ahí les voy a poner la encuesta de inicio para resolver algunas cosas. Pero ¿cuál va a ser el objetivo específico? Diseñar juegos interactivos apoyados por la IA, como les dije, pero vamos a utilizar Gemini, ¿ya? Solamente esa herramienta, ¿por qué? Porque así no nos concentramos en una específica, la aprenden a usar muy bien. Si nos da tiempo, incluso podemos ver otras cosas que se pueden hacer ahí mismo en Gemini para que le saquen provecho a esa herramienta. Pero por sobre todo, porque yo lo que genero acá, y ahí yo les voy a mostrar cómo se hace, lo descargo en una versión que me permite a mí ejecutarlo desde el computador o desde los equipos de los estudiantes sin necesidad de estar conectado a la web, pero al mismo tiempo genero como una mini aplicación o un juego que es independiente en sí mismo, ¿ya? Entonces, en una versión que me permite a mí descargarla, moverla, subirla a la plataforma directamente, entonces tiene hartas ventajas que yo creo que les va a ayudar. Y traje 4 ejemplos de juego, pero podemos ver otros ejemplos también dependiendo de las disciplinas que aquí estén presentes, ¿ya? Vi más o menos algunos nombres en la lista y dije, ya, voy a hacer uno de educación, voy a hacer uno más orientado a la salud, pero al final yo creo que para todos les va a servir las herramientas que están allí disponibles porque, tal como lo dice aquí, la idea es que estos juegos vengan a enriquecer la experiencia de aprendizaje del estudiantado. Entonces, pueden ser utilizados en diferentes momentos de la clase. Y ese también era el foco. De qué manera estos juegos vienen también a abrirnos un poco el camino de esta ruta de aprendizaje, donde a lo mejor podemos hacer algún juego al inicio, ¿cierto? Para conectar con los estudiantes cuando llegan, para recoger esos conocimientos previos, o luego dentro de la clase, ¿cierto? Durante la clase para generar ciertos momentos de pausas activas, o luego al final para poder sondear cuáles fueron esos aprendizajes que se llevan de la sesión, o también para sus espacios autónomos, ¿cierto? Para regular también ciertos avances que ellos puedan tener. Entonces, bien orientado en diferentes momentos, pero siempre para promover la participación activa del estudiantado. ¿Ya? Ese es el foco principal. Entonces, lo que yo les voy a pedir primero es que respondan a esta encuesta. Yo no sé si los agregaron a la plataforma en Educa, pero si no, está acá, pero en la plataforma yo dejé todo cargado, ¿ya? Pero lo escanean, entiendo que Gema lo va a mandar, no está conectada aún, ¿cierto? Si alguien lo puede escanear de lo que está ahí en línea y subirlo, o si no, yo lo comparto para que alguien lo suba al chat. Gerardo. Ah, ahora. De que a salir de sonido, pues no le cerré el micrófono. Sí. Hola, adelante. Ahí Gemma va a mandar la encuesta en el chat, si es que no la pudieron abrir, quienes están en línea. Sí, en cualquier parte. Sí, ya se sentaron atrás, pero se pueden sentar más acá. Adelante. Que quería el chulo. Sí, pero me hacen la tele. La idea es que respondan brevemente a esta encuesta. Es una pregunta, ya que dice, ¿cuánto conocen respecto del tema que vamos a realizar? Del 1 al 5, ¿ya? Que serían los juegos interactivos con ella. Ahí llegó Gemma. Ahí les va a compartir a quienes no han podido contestar la encuesta, va a dejar la encuesta en el chat. Vamos a hacer la misma encuesta al final, por lo tanto es muy importante que respondan al principio y al final para ver si es que algo se mueve
esa cámara me mira pegado. Te mira, vas a tener que estar siempre atento a tu perfil. ¿Ese es tu perfil o no? ¿O era Ese otro? perfil, bueno, sí. ¿Verdad? Te deja de lado. Hola, buenos días. Buenos días. Estaba allá. ¿En otro, en allá? No, estaba allá en el CICAP. Ah, es que nos vinimos acá porque allá el audio no es tan bueno para la grabación. Entonces, para ser más amigable también con los que están en línea, mejor acá suena mucho mejor el audio y la grabación también queda mejor luego. Yo respondí tomando en consideración la introducción que acabas de dar del uso del Gemini para hacer esto, pero hay otras formas de hacer Sí. tipo de juegos no con inteligencia No con artificial. inteligencia, pero con IA, juegos interactivos con IA, esa es la idea del foro. ¿Ya? Porque claro, juegos pueden haber varias experiencias respecto de distintas instancias de gamificación que uno utilice, habitualmente con Genially, o con Wordwall, o con Educaplay, o con otras herramientas que te permiten también crear juegos, que incluso también lo había pensado, y que lo llevo porque se puede combinar. Esas herramientas, si bien tienen la gamificación y permiten generar juegos interactivos para distintos momentos, no tienen integrado la IA dentro de la misma aplicación. Se tiene que trabajar combinado en el fondo con otra herramienta que me genere las preguntas y yo lo nutra este sistema. Aquí en el caso de lo que yo les traigo, se puede hacer todo en el mismo lugar y me entrega el producto terminado, ¿ya? Y puedo ir editándolo. Entonces esa es la ventaja. ¿Alcanzaste a escanearlo? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar entonces, ya se sumó más personas, ahí Gemma va a dejar la encuesta, o dejó la encuesta, pero luego la puede actualizar para quienes se vayan sumando, ¿ya? Para que puedan contestar la encuesta de inicio. Entonces, solo reiterar para quienes recién se sumaron que el foco del taller es que podamos diseñar juegos interactivos apoyados por la IA, en este caso vamos a hacerlo con Gemini, para enriquecer distintas experiencias de aprendizaje en diferentes momentos de la clase, ya sea en momentos presenciales, mixtos o autónomos. Siempre pensando en la participación activa del estudiantado, ¿ya? Entonces, para iniciar, lo quería dejar ahí con la tele, ahí puede ser. Para iniciar, les voy a pedir, a mí siempre me gusta que conversen, ¿ya? Creo que cuando uno llega o siempre tiene algo que decir respecto del tema, algún conocimiento previo. Entonces que recuerden, que evoquen su memoria pasada de cuando ustedes eran estudiantes, ya sea en la enseñanza básica, en la enseñanza media o incluso en la enseñanza superior. Y recuerden si en clases algún docente usaba algún juego para dinamizar el aprendizaje, ¿ya? Por eso les voy a dejar un ratito pensar. Colgado, más. Sí. Vengo corriendo y se me hace pensar. Colgado. Entonces, el colgado, sí. Les voy a pedir que se junten en dupla, Vivi, como tú estás acá. Disculpa tu nombre. Camila. ¿Estás con Camila? Ustedes dos y ustedes tres, ¿ya? Ya. Y los que están en línea, los vamos a mandar a salas en dupla para que puedan conversar. Es una conversación breve, la idea es que recuerden los juegos que les hicieron cuando eran estudiantes y lo que recuerdan actualmente, si hay algo que recuerden. Ya voy a abrir la sala, les va a aparecer la invitación, así que le ponen a aceptar para irse a la sala pequeña y nos volvemos en 10 minutos.
recordar lo que vean en la clase anterior. Sí, también. También recuerdo Ay, muchas gracias. y no ponía unas así, y con la obra de viaje, la obra de Muy luego toca Claudio. Sí, y después vienen las dos. Sí, gracias. ¿Cómo era eso? Sí, lo de la clase. Un juego que Sí, por eso y lo que era mi pero no o sobre buscar una reversa, o por filas, claro, pero creo que se pone siempre hay más preguntas que había que resolver y ahí me pasaba ahora la oración intentaba si me suena, si eso del tesoro, no lo dijiste y me suena y lo hago. Ay, muchas gracias. Es que yo no había visto verde, ya tengo un texto como muy morra. También recuerdo Gracias. también tenía como para restaurar y ¿No? me di cuenta, no había puesto. Ahí pero yo tenía el ritmo. la barata Y de repente, entonces uno en lugar de decir menos el otro Romina salía separada por la A y porque era la T y se armaban la palabra que estaba de dentro con las letras de la persona. ¿El colgado? Ese es el que le ponen completas las palabras, así que va quemando en el pizarrón. Entonces ocupo las versiones gratuitas del Word, del Kahoot, del Mentimeter, del código QR. Aquí me arreglaron la pantalla. Gracias, Diego. Entonces, en eso ocupo más que nada. ¿Cómo así? ¿Y a ustedes les hacían juegos o no?
Sí, estamos Estamos recordando. recordando que me fui al tercer grado de primaria que ni... De primaria. Sí, acabo de hacer un, ¿cómo se llama? No sé qué se llama cuando te llevan a ti al pasado. Ah, como, ay, Un viaje astral, no sé. ¿Ya? No, eso no es viaje astral, eso es... Ay, sí me acuerdo. Una regresión. Una Una regresión, regresión. acabo de hacer una regresión, sí. Sí, Sí, solucioné problemas de mi infancia, acabas de sacar Sí. todos los traumas que traías de primaria. algo así. Sí. Ah, pero hasta ahí tuviste que retornar, ¿o no? Es que como tú dijiste que fuéramos a sí, primaria, sí. me fui allá, o sea, ni siquiera ni pensé en la universidad, ni lo que hago ahorita en la universidad, sino Sí. que ¿Ahí me escuchan o no? Bien, vamos a volver acá para que... Es que, a ver, mira, se refleja, se visualiza la unidad. ¿Aló, me escuchan ahí o no? ¿Aló? Ah, me teléfono aquí. Debería estar en la cámara. Ahí la cámara está desconectada. No está conectada, ¿no? O sea, ahí está desconectada la imagen. Mira, vístela otra vez, se activa. Ahora habla. ¿Me escuchan ahí o no? No. Sí, se lo escuchamos. Se escucha acá, Marcelo, pero estás en la sala principal, no fuiste a la sala pequeña, pero ahora vamos a volver. Ya, con la sala para grupos pequeños y Marcelo, sí, puedo llegar tarde, ¿viste? Si quieres, pero es mejor siempre, porque vas probando en el momento, si no después igual va a estar la grabación. Pero ¿Me siempre escuchan? igual, por último, una cosa ir haciendo ahora en el momento. ¿Me escuchan ya? Voy a mostrar cómo lo... Yo vi que estábamos tan re bien. Oye, ¿te digo que es como la ley de Murphy? Cuando uno quiere conectarse, no. Y cuando estamos probando así, funciona. El otro día vino el David y nos ayudó, ¿te acuerdas? Carlita? Muy bien, vamos a volver. Quedan 15 segundos para que vuelvan los que están aún en salas pequeñas, pero les voy a pedir que ahora vamos a conversar un poquitito a ver qué surgió, a ver si hay similitudes dentro de la conversación. Con su vaipilla y... Le voy a pedir a Marcelo, que parece que nos quiere contar igual. Marcelo, 5 días. ¿estás por ahí? Salgo a las 5. Te digo, pero sí te escuchan ahí. ¿Me escuchan ahí o no? Hola. Marcelo, Hola, te escuchamos. Ya, arreglé el audio, gracias. Muy bien. Porque estoy en la oficina, gracias. Muy bien, nos vamos a escuchar ahora para contarnos un poquito qué surgió. Voy a pedirle primero a alguien que esté en línea. Había un grupo, por ejemplo, donde estaba Ariel, Carolina, estaba Patricia y Catherine. A ver si alguien de ustedes nos puede contar qué juegos salieron en la conversación. Alguien del grupo, de la sala 1. Patricia, puede ser tú que tienes tu micrófono activado. Justo lo estaba abriendo. ¿Alguien jugó cuando chico con uno de discos con una tuerca y que separaba y podía, por ejemplo, reconocer animales y algunas funciones? Era un juego que construían con un cartón y una tuerquita que tenía un corte al medio. Otra persona también se acordó de un juego como Memory, un estilo así, si es que no me equivoco, cuando estaba en educación básica y lo recordó cuando estaba en media. Y yo cuando hice la universidad, porque en el colegio no recuerdo, o ya estoy muy vieja para eso, una profesora me hizo hacer un dominó con un contenido que yo tenía que enseñar, pero eso el año 86. Y ahora yo le contaba a la chiquilla que he probado un Jeopardy que se puede hacer con Gemini, pero hasta ahí llego, todo lo que he podido hacer. Genial, un Jeopardy. Ahí lo vamos a ver que se hace también dentro de Gemini. Lo hiciste con Gemini, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Súper, muy bien. Entonces viene ya sabiendo un poco cómo funciona la herramienta que vamos a revisar.
Por acá, ustedes cuéntenos también qué juegos salieron. Aquí Gerardo nos dice que se volvió a tercero de primaria y si quieres tú contarnos un poquito qué juegos salieron ahí en la conversación. Bueno, eso más allá todavía del 80, eso fue con el 70 y tanto, como para que fue una regresión total, solucioné los problemas de primaria. Pero mire, en su oportunidad recuerdo, y no sé por qué de repente me llegó aquí una técnica que llamábamos Fili 66, y sí, Sí, lo recordé estando ahí. Y no recordaba bien cómo funcionaba y por eso lo busqué un momento en el Google, pero era que nos distribuían en grupos y en cada grupo habían 6 personas durante 6 minutos, el 6, todos 6, y después se hacía como una plenaria para solventar todo aquello. Recordé eso y también recordé una maestra que nos ponía a deletrear, pero en el deletreo no funcionaba como hacer normalmente un spelling, sino que ella tenía como varios abecedarios y repartía las letras y era como para deletrear la palabra, pero también aprenderse los nombres de los compañeros de clase. Entonces, no sé, falta. Entonces, no sé, Jorge tenía la P y en lugar de decir P decía Jorge y Jorge se pasaba al frente con la P y iba ordenando la palabra. Eso recuerdo que era una forma de jugar Y aprender los nombres. habían las pistas, te equivocaste, qué sé yo, recuerdo aquello. Muy bien. Yo también recordé hace mucho tiempo también del colegio 2 juegos y ahora cuando compartió la compañera Patricia. Patricia, me recordé de otro juego. Uno era un juego así como de concurso por fila. Estábamos organizados por fila en el colegio. Entonces la profesora hacía un concurso, una tómbola y ganaba la fila. Después en historia me acuerdo que el profesor hacía como, usaba lo de la búsqueda del tesoro, también en grupos, y escondía varias preguntas en diferentes sectores del colegio y uno tenía que ir resolviendo las preguntas con el grupo hasta llegar al final y también tenía una recompensa para el grupo. Y que compartió la compañera era de una profesora de lenguaje que al terminar un libro hacía que en grupos se organizara, crearan un juego con el libro, o sea, de preguntas, respuestas, de cada uno organizaba y hacía, no sé, un nudo en base a preguntas, o sea, que esos juegos... Varios juegos sí, entonces tuviste en tu sí. experiencia. Me fui acordando Con los que conversó. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a la sala 2. Estaba Ezequiel, Angie y Evelyn. ¿Alguien de los tres que nos pueda compartir? Ezequiel, tú tenías abierto el micrófono, si quieres tú ahí nos cuentas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Te escucha. Sí. Bueno, el grupo nuestro era un poco más recatado con los juegos, parece, no sé, pero teníamos bien poca interacción con el profesor en general. Habían algunos esbozos de juego, pero sin mucha tecnología que digamos, mucho más artesanal de lo que se podía en el fondo. Y sí nos recordamos del ahorcado que mencionaste al principio, que era como lo más simple, ¿ya? Pero utilizando ya algún software, ni en básica, ni en media, ni en la universidad, sino que solamente después, cuando ya se empezó a implementar todo lo que es la parte tecnológica en los colegios, que fue alrededor de los 90, 2000. Entonces, ahí recién uno tenía algo más como para interactuar con respecto a equipos, pero lo demás era muy artesanal. Puzzles, crucigramas, se mencionaron igual, cosas por el estilo. Ah, ya, súper. No, pero igual la idea era conversar de juegos de diverso tipo, por eso dije, vámonos también a la básica, a la media o a la primaria en este caso. Pero entonces había puzzle, crucigrama, dijiste también, el ahorcado, ¿algún otro que se haya mencionado que haya sido de esos que conocemos? No sé, ahí de mis compañeras si alguien se acuerda otra cosa. ¿Con quién estabas? Con Evelyn y con Angie. ¿Había algún otro que haya quedado pendiente de mencionar? No, la verdad es que esos fueron más bien los que conversamos.
Súper, muchas gracias. ¿Ustedes cuáles recordaron? Aquí hay diferentes juegos que me imagino que... Nosotras, bueno, identificamos el colgado, el bachillerato. El bachillerato, yo era muy buena en el bachillerato, humildemente lo digo. No, que después nos pusimos a hablar sobre porque Camila hace un taller de juegos en educación diferencial. Y entonces ella es una jugadora de videojuegos y eso le permite crear muchos juegos. Y entonces me empezó a mostrar su página que tiene en Genially y tiene algunos que están publicados. Y entonces está maravilloso porque ha hecho juegos de comprensión de lectora, por ejemplo, pero con Mario Bros. Y así, es una página muy bella. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo juegos? Hace 4 años. Me dice que... Genial. Sí, y otro que estaba recordando es que a mí me llevaron a la sala y ahí los computadores tenían como destacados, me acuerdo uno que era como no sé si lo conocen, o el abra palabra, eso utilizaban para el lenguaje, para la lectura. Y ahí tú después te fuiste motivando también a crear juegos tú. Sí, bueno, cuando estuve en la escuela, yo creo que los niños eran mi mayor inspiración, así que ahí, y en plena pandemia, cuando dije, tengo que llegar de otra forma, descubrí Genially y comencé. Genial. A ver si después nos queda un ratito y nos puedes mostrar, porque a lo mejor hay juegos que igual pueden ayudar a otros profesores a desarrollar también esas ideas o usar alguno que pueda ser usado. ¿Ya? Así que muchas gracias. Del otro grupo tenemos a Juan Eduardo, sí, parece que estaba contento, ¿no? Otro grupo tenemos a Simón y Sara. Simón y Sara, ¿alguien de ustedes nos quiere compartir qué juegos recordaron? Hola. Hola. Aparecieron como recuerdos en común educación física, como ejercicios de gamificación físicos. También en inglés, asociación de imágenes con palabras, tipo memorice, dando vuelta una carta. Y también los juegos de motricidad, de triángulo, achuntarle, cuando en, digamos, etapas más tempranas. Ya, súper, muchas gracias. ¿Y tú, Juan Eduardo? No sé si estabas con algún grupo o no, pero ¿tienes algún juego que hayas evocado en este? Macarena, sí, en el grupo conversamos, pero teníamos bien mala comunicación tanto con Marcelo como con Claudia que iba manejando. Ya. Realmente nos quedamos en el tema de si nosotros habíamos estado en el ámbito digital, pero ahora que lo conversan, claro, me acordé del bachillerato, especialmente en mi época en ciencias sociales teníamos unos profesores que hacían bachillerato muy entretenidos, pero también me acordé de juegos en terreno. En ciencias naturales me acuerdo que teníamos una profesora que nos hacía juegos en terreno y que por lo tanto nos salía a hacer buscar el tesoro con pistas en los patios del colegio que eran grandes y era sumamente entretenido, pero eso ya era una cosa totalmente física, al aire libre. Genial. Como de la búsqueda del tesoro que mencionabas tú, Jorge, que mencionabas tú, ¿cierto? Te ponían ciertas pistas y tenías que salir a buscar dependiendo de cómo ibas descubriendo esas pistas. ¿Ustedes cuáles conversaron? Mira, lo que ya se ha mencionado, principalmente y asociado al inglés, los puzzles, los fusiladas y el famoso colgado, ahorcado, quemadito. Tiene distintos nombres, pero el foco es el mismo. Sí. ¿Sí? Creo que eso es principalmente. Sí. ¿Con eso? Sí, en general. Y en el otro grupo, para que también puedan compartirnos, estaban Daniela, Betsy y Jessica. ¿Qué juegos salieron ahí? ¿Hay alguno diferente a los que hayan salido de los que se conversaron? Jessica. Bueno, la verdad, a nosotros nos costó encontrar juegos, las tres, no sé si tuvimos mala memoria o algo pasó, pero
fue muy significativo el tema de juego en nuestra educación. Fue una enseñanza con un enfoque más bien antiguo. Igual, Betsy, ¿te pasó? ¿No te acordaste ahora cuando ibas nombrando, no te acordaste de algún juego? No, la verdad es Sí. que ninguno. Yo no sé si mis profes eran muy O sea, fome nosotros o no qué, luchamos, el Lama pero no, nada. pero sí estaba en la sala, por ejemplo. Pero no luchamos. Ezequiel, está tu audio abierto. Habla a ti de nuevo. Ahí sí. No, eran más tradicionales, decías, Betsy. Sí, sí, muy tradicional. Así es que de verdad nos esforzamos harto por recordar algo, pero no, ni siquiera el ahorcado, como decían los colegas acá. Uy, wow. Sí, fome. Bueno, claro, obviamente, a lo mejor estaban centrados en una metodología más tradicional, más enfocado en el contenido, pero nos damos cuenta que muchos se acordaron de situaciones del pasado, de su etapa educativa, a propósito de estos juegos. A veces pueden ser ciertas actividades que uno considere que son para dinamizar, para activar ciertos momentos, pero también pueden ser los recuerdos que uno genere en los estudiantes en el futuro. Entonces, claro, dependiendo de cómo se organicen esos juegos, pueden marcar también y pueden trascender y luego movilizar a las personas a generar más juegos, a también tener ese sello, finalmente cuando ya son docentes o trabajan en algún rubro en particular, que también les permite tener esta dinámica asociada a su labor diaria. De ahí yo ya he dejado una pregunta reflexiva. La idea es que ahora cualquiera pueda opinar. ¿Cómo consideran entonces que aportan los juegos en la experiencia de aprendizaje? Si lo vemos ahora como desde lo que se ha ido compartiendo. Yo particularmente creo que los juegos hacen que generes endorfinas al estar disfrutando, y al tener endorfinas es mucho más fácil lograr captar el conocimiento y fijarlo. No en todos los casos hay que estar jugando, pero muchas veces con algo de diversión puede romperse el hielo, puede hacer que la gente se centre o se despiste de donde estaba y regrese al aula. Estaba pensando que en el juego cambia un poco el contexto de, entre comillas, académico, y eso posibilita que a lo mejor algunos estudiantes que tienen dificultades para un contexto más académico tengan un espacio que les ayude a tener aprendizaje significativo. Me acuerdo que, y a lo mejor eran alumnas tuyas de diferencial en el semestre anterior, una alumna de diferencial me dijo, profe, si íbamos a hacer un repaso para una evaluación, me dice, le proponemos nosotros traemos un juego con eso. Entonces yo le dije, yo vengo de otra cultura, entonces para mí igual esto implica un esfuerzo meterme en el ámbito de la... y le dije, ya, pero vamos conversándolo. Y ellas lo hicieron y resultó una clase en que primero participaron todos, sirvió para corregir, porque era como un concurso, así, entonces ellos pusieron alternativa, la gente votaba, y entonces ahí se marcaban los votos por cada alternativa, y entonces me daba la posibilidad a mí de ver ciertas tendencias de la respuesta. También en este sentido, le falta esto, por eso que la alternativa fue genial. Y eso me motivó también a estar acá. Mira, como las estudiantes te movilizaron a ti a pensar en el juego como una estrategia. Genial, genial. Sí, tengo como una reflexión que quizás va un poco más allá de la clase misma. Creo que igual uno debería mirar el juego como parte de su vida e incorporar el juego, porque pareciera ser que, no sé si será en nuestra cultura, pero como que miramos el juego para los niños, para los adolescentes, y después que
ya se cumplió ese ciclo de vida, entonces ya la persona no juega. Y si juega es como, no sé, otra cosa. Y creo que hay emociones que están a la base, como, no sé, liberar un poco la ansiedad o desarrollar de buena manera el sentido de competencia, el saber perder, la fluctuación y todo ese tipo de cosas que son útiles no solo para aprender algo, sino que son útiles para la vida. Y creo que ahí está como radica la importancia de los juegos, incorporarlos. Sí. O sea, claramente uno lo ve en el tránsito de la vida escolar, generalmente más en la pre-básica, hay muchos juegos manipulativos, ¿cierto? Más concretos. Luego, en la enseñanza básica, seguimos teniendo algunas instancias de juego, dependiendo de cuál sea la asignatura, pero lo más común es que luego en la enseñanza media es poco el juego que hay a la base, porque en general como que nos vamos volviendo más serios a la hora que vamos avanzando en el sistema educativo, y luego en la universidad va a depender mucho del docente que esté realizando la clase, pero lo habitual o lo que se ve, por lo menos lo que uno va recogiendo también cuando va trabajando con diferentes personas, es que en la básica se ve como uno tiene la mayor posibilidad de tener esos recuerdos de juego, pero luego ya se vuelve todo un poco más rígido, más estructurado, menos espacios de interacción de ese tipo. Hay quienes obviamente se van saliendo un poco de ese margen y van saliéndose un poquito de la caja y generando instancias diferentes, pero lo asociamos mucho a la infancia, a la niñez más pequeño, cuando se dan estas dinámicas de juego y uno asume que luego no van a estar interesados en este tipo de dinámica, o que yo quiero que las cosas sean mucho más formales, más estructuradas, que no se desordenen, porque muchas veces también está a la base esa resistencia respecto de si yo genero un juego, se va a alborotar la clase, va a haber mucho ruido, después va a ser difícil reconectar, pero eso va a depender también de cómo gestionemos el juego, de cuáles son los tiempos que demos, cómo luego ese juego va a decantar también en un aprendizaje en específico, que no es solo jugar por jugar. ¿Sí? Macarena, o sea, yo tengo muy vagos recuerdos de la etapa del colegio, pero sí recuerdo que, claro, había una parte lúdica, que cuando uno era preescolar no había tanta vergüenza, y después cuando había un incentivo adolescente era toda vergüenza. Y si es que quería captar la atención del docente, era bajo un mérito. Por ejemplo, ya, una décima, 2 décimas, tenía que haber un incentivo para, por ejemplo, ya, o sale antes al recreo, qué sé yo. Y lo otro, yo recordaba así como instancias que eran más para romper el hielo o para captar la atención. No necesariamente como un método de aprendizaje así como directo en la enseñanza, sino que un distractor. Eso. Muchas gracias, Juan Eduardo. Te escuchamos. No, Y luego solamente, Ezequiel. sí, solamente 2 cosas muy breves. Uno, recordar que nuestros estudiantes juegan mucho. Están Sí. constantemente jugando durante el día. De repente juegan demasiado y no estudian, pero en fin, ese ya es otro problema. Pero sí, juegan bastante, entonces les resulta muy natural el tema de los juegos. Y lo otro, que a pesar de que de repente uno los ve bastante abúlicos, bastante indolentes incluso en algunas cosas, son bastante competitivos. Si uno los pone a hacer juegos, les gusta ganar, les gusta vencer a los otros, entonces eso estimula muchas veces a que se incorporen a estas alternativas. Muchas gracias, Juan Eduardo. Ezequiel, tú nos querías compartir igual tu opinión. Sí, bueno, a mí me llama la atención el tema, el juego yo lo encuentro una buena herramienta para utilizar en clase, pero también tenemos que enseñarle a jugar en el fondo, porque los niños finalmente, a medida que van creciendo, también van perdiendo esa capacidad lúdica, entonces lo ven más competitivo, como dice Juan Eduardo, pero por otro lado, también están más presionados a que su respuesta debe ser la correcta, a que tienen que tener buenas ideas, a que deben pensar con la lógica. Entonces, cuando nosotros rompemos ese esquema y le decimos, ¿cierto?, que ellos pueden equivocarse, que pueden lanzar ideas que no son correctas, que pueden discutir con sus compañeros de buena forma, eso también es parte del juego. Cuando tú juegas al taca-taca, tomas el taca-taca y tienes que hacer un gol, pero hay distintas técnicas para jugar. Hay personas que juegan en la defensa, personas que juegan adelante, hay personas que juegan solo con el arquero y son excelentes. Entonces, no hay una limitante para jugar, sino que es la forma en la que le enseñamos a jugar y a disfrutar el juego. Y en ese disfrutar el juego hay una técnica de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero?
quiero reforzar, por ejemplo, el compañerismo, quiero reforzar el espíritu de superación, quiero reforzar el tema de la resistencia también a salir adelante, ¿cierto? A generar una fortaleza interior de la persona, del trabajo en equipo, de lograr una meta y también aceptar las derrotas. Entonces, hay distintas estrategias y distintos mecanismos que tenemos que utilizar, pero también enseñar a los niños que los juegos son para eso, son para ir aprendiendo. Pero no son derrotas ni son frustraciones, al contrario, juega y pierde, no importa, porque en ese perder tú también vas ganando experiencia. Pero muchas veces en clase siento yo que los profesores como que rápidamente, si la respuesta no es la correcta o es la que nosotros buscamos, no, y lo hacemos automáticamente. Piensen ustedes, si un chico da una respuesta que no es la correcta, antes que termine la frase, nosotros ya le estamos diciendo que no. Y nos cuesta mucho frenarnos y quedarnos en silencio para que él termine su idea. A lo mejor su idea es súper buena, pero no lo dejamos expresarse. Entonces también hay un tema que el juego es bueno, pero también depende del profesor cómo lo maneje. Eso. Muchas gracias, Ezequiel. Nos dio como varios insumos para la reflexión, ¿cierto? Claro, a todos nos gusta competir, y alguien lo comentaba antes, nos gusta competir en diferentes índoles, ¿cierto? Pero también nos cuesta mucho equivocarnos, tendemos mucho a frustrarnos cuando algo no nos resulta, pero también depende mucho de cómo se generen esas condiciones, y hay uno, si lo piensa desde el foco del aprendizaje profundo, el ambiente de aprendizaje, cuando uno piensa en el entorno de aprendizaje, en el ambiente, no necesariamente solo el aspecto físico de cómo yo organizo la sala, cómo organizo las sillas, sino que cómo genero estos espacios para que el estudiante se sienta en la confianza de equivocarse, de participar, de opinar, de proponer, de idear, ¿cierto? Eso mismo que tú comentabas, o sea, tú perfectamente, desde la lógica y tomándolo más o menos de lo que tú planteas, tú podrías haber dicho, no, mi clase no tiene ese foco, no tiene el foco de juego. Yo lo trabajo así me ha resultado, llevo muchos años haciéndolo y dejo fuera esto. Al contrario, tú abriste la puerta, dijiste ya, veamos cómo resulta, te llevaste una grata sorpresa, ¿cierto? Y luego eso te invita a ti también a ir moviendo ciertos esquemas. Pero eso no se permite si es que tú hubieses estado cerrado también a esa posibilidad y nos generas esas condiciones para que esto suceda. Y me pasó también algo que comentaba Ezequiel, que ya terminaba la clase, se acercan dos estudiantes adelante y me dice, profe, ¿cuál es nuestro premio? Yo digo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el puntaje máximo. Yo dije, oye, pero nunca yo hablé de premio. Y ahí, bueno, se dio una conversación para decir, oye, no, el premio está en haber compartido con tus compañeros, en haber, ¿cómo se llama? Tenido un aprendizaje de una manera distinta, pero me fueron a cobrar el premio. Y eso me sorprendió. Claro, que estás muy asociado al juego, la recompensa, ¿sí? Si yo gané, tengo que tener una recompensa. Pero eso también se va generando en este ambiente, es lo que mencionaba. O sea, perfectamente uno puede decir al inicio, miren, estas son las reglas del juego, no hay ganadores ni perdedores, esta es una instancia para aprender, para compartir, para socializar lo que hemos ido construyendo a lo largo del semestre, y listo. O sea, también depende de cómo uno genere las reglas al comienzo y cómo uno va gestionando el juego durante el proceso, para que luego los estudiantes no sientan que, bueno, ¿y ahora qué? Si yo ya gané, porque yo no tengo nada, ¿para qué participe entonces? Y en general está asociado a la competencia, ¿no? Sí. Claro, la recompensa y la competencia. O la décima, o el permiso para especial, o ¿sí? Algo que me lleve, ¿sí? ¿Por qué quería hacer primero, antes de pasar al contenido? Voy a muy poquito contenido porque quiero irme de lleno a los juegos. ¿Por qué quería primero recoger esto? Porque todos traemos una experiencia en específico respecto, ya sea desde nuestro rol como estudiante, nuestro rol en la vida y nuestro rol como docente, ya la docencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta el aporte de los juegos, pero también, y que estaban a la base de las intervenciones que ustedes fueron haciendo, qué emociones moviliza y qué tipo de aprendizaje potencia, ¿ya? Sí o sí va a movilizar ciertas emociones.
a veces van a ser más positivas si es que yo gano, si es que genero este ambiente, ¿cierto?, nutritivo, donde voy participando con otros. A veces pueden ser emociones más negativas, ¿cierto?, pero que son necesarias muchas veces para que yo también vaya dándome cuenta de cuáles son esas brechas, de hacia dónde tengo que ir, de cuáles son esos desafíos que está presentando en mí ese conocimiento específico. Aquí lo vamos a situar siempre en el juego para el aprendizaje, ¿sí? Pero si lo pensamos en el juego en la vida cotidiana puede tener otros matices. Pero aquí lo vamos a enfocar directamente ahí. Ahora, ¿por qué surge este taller? Y esto lo quiero decir muy rápidamente. Porque dentro de la institución hay un proyecto que se adjudica por parte del Ministerio, un financiamiento ministerial, que es un proyecto de rutas flexibles de aprendizaje. Dentro de ese proyecto, uno de los objetivos específicos tiene que ver con desarrollar microlearning para potenciar el aprendizaje flexible. ¿Ya? Entonces, dentro de esa lógica, nosotros hemos ido promoviendo diferentes instancias para poder conocer un poco cómo incorporar recursos de aprendizaje en experiencias educativas, y en este caso lo llamamos microlearning, pero ustedes lo conocen muy bien, son recursos educativos, ¿cierto?, que tienen cierto nivel de interacción, que son, tal como lo dice acá, breves, enfocados y accesibles, ¿ya? Y tienen un propósito específico de generar aprendizajes significativos y flexibles, no necesariamente reducir el contenido o hacer que este contenido no se aborde de manera seria, lo que hablábamos hace un momento, sino que esto viene a generar distintas instancias donde yo puedo situar el juego, como les decía, al inicio, en el proceso, al final o en la hora autónoma, etcétera, pero termina siendo un recurso que el estudiante puede revisar también desde un celular, desde un computador o desde otro dispositivo, desde una tablet, para poder seguir fortaleciendo ese aprendizaje que yo tengo dentro de mi curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los microlearning? Son recursos que se realizan en muy poco tiempo, ¿ya? Por eso el concepto. ¿Qué características tienen en general también para que lo vamos pensando en el juego? Son de duración corta, ¿ya? Un juego, idealmente, hay juegos que son eternos, ¿sí? Que yo voy pasando etapas, que voy resolviendo algunas situaciones en específico y paso a un siguiente nivel, y un juego que puede durar todo un semestre si yo quisiera. Pero tenemos que generar distintas instancias pequeñas que nos permitan a nosotros en corto tiempo poder ir avanzando en un desafío específico y concreto, ¿ya? Accesible, multiformato, en este caso hablamos más del general, pero nosotros nos vamos a situar un poco más en los quiz o en otros juegos que yo traigo ahí de ejemplo, siento que varios se mencionaron y que eso está súper bueno porque salieron ahí igual en la conversación. Y tienen un enfoque específico, está centrado en una competencia o habilidad para maximizar la retención, en un contenido específico. ¿Ya? Entonces, la idea es que vayan pensando en un juego que puede ser abordado para un contenido en específico y que yo lo pueda utilizar en distintos momentos de la clase, ¿ya? Para que vaya bajando un poco esa organización. Esto es solamente fundamentación respecto de los microlearning general. ¿Sí? La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer plantea que el aprendizaje mejora cuando se presenta en formatos breves, visuales, interactivos, etc. ¿Ya? Por eso también el porqué de estos tipos de recursos. Existe un procesamiento limitado de la memoria de trabajo, ¿ya? Estas son teorías bastante antiguas, pero que siguen sosteniéndose hasta el día de hoy, independiente de los otros autores que han ido nutriendo la conversación. La memoria humana tiene una capacidad limitada y cuando se presenta en grandes cantidades o información de golpe se dificulta el aprendizaje. Entonces, por eso también lo micro, ¿ya? Generar distintas instancias breves. El aprendizaje significativo, que siempre está en la base, ¿cierto? Donde yo voy vinculando este nuevo conocimiento que quiero abordar con conocimiento que ya trae el estudiante, y eso perfectamente lo puedo hacer también a través de un juego, ¿cierto? Por ejemplo, al inicio de la clase o en el proceso, cuando digo ya, hoy vamos a hablar sobre teorías de aprendizaje. ¿Qué saben sobre las teorías de aprendizaje? Vamos a hacer un juego para descubrirlo. Listo, saco información, pero desde ahí yo voy generando una conversación, una reflexión, voy viendo cuáles son esas brechas y desde ahí voy encaminando el conocimiento nuevo, ¿sí? Y curva del olvido, que Ebbinghaus plantea que después de una exposición se puede olvidar hasta el 70% de la información en 24 horas, ¿ya? ¿Qué es lo que plantea aquí en este caso esta teoría? Que no puse el gráfico, pero muestra que
Por ejemplo, voy a hacer el dibujito así. Por ejemplo, está la información y esto baja y en 24 horas ya queda solo el 70% de la información que yo recibí. Pero lo que plantea es que para que esto pueda seguir reteniéndose por más tiempo y sea más significativo también ese aprendizaje, tengo que tener ciertas repeticiones, ¿ya? Y a mayor cantidad de repeticiones, mayor tiempo en la retención de ese conocimiento. Entonces también aquí el juego permite generar esa instancia, ¿ya? Yo puedo ir generando distintos juegos para que los estudiantes vayan, por ejemplo, en sus horas autónomas avanzando o resolviéndolo asociado a un contenido específico, y eso va a generar que luego el estudiante también vaya recordando más esa información en particular, ¿ya? Estuve leyendo también al respecto y daba una información acerca de, por ejemplo, no sé si alguna vez has jugado Candy Crush, sí, que él tiene unos niveles que son como difíciles de pasar, pero después te ponen unos facilitos, claro, como para que te no sientas. pierdas el entusiasmo de seguir, Sí. pues si se la siguen poniendo difícil, ya tú dices, ah, ya no puedo más. Claro, lo abandonas, sí. Pero tienen que haber ciertas instancias que sean como más amigables y diga, ya, muy bien, voy a seguir entonces. Da como ese estímulo, ¿sí? Y hay diferentes formatos, nosotros nos vamos a situar más en quiz interactivo, en juegos específicos, pero también el microlearning va asociado a videos, a infografías, a podcasts, a tarjetas. Aquí lo importante y que lo vamos a ver es que en esta herramienta que vamos a revisar se pueden hacer varias de estas cosas, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a citar en juego, pero ustedes luego le sacan el partido que ustedes quieran en función de los prompts que incorporen, ¿ya? Pero por ejemplo, ayer tuve un taller con recursos naturales y vimos podcasts que fueron creados con esta misma herramienta, con Gemini. Lo genera así, tú le puedes subir un artículo o un texto que tú generes o genera directamente la IA y genera una conversación entre dos personas asociado al tema, una conversación bien fluida, que es un podcast en el fondo, y lo realiza en muy corto tiempo y en general va a depender de cuánto yo le pida que dure esto. Puede durar desde 2 minutos hasta 8 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo que yo le indique, ¿ya? Y respecto de la gamificación, ya han salido algunos aspectos generales. Usa elementos de la mecánica y dinámicas propias del juego, pero en contextos no lúdicos, ¿ya? En este caso, en la educación. Con el fin de motivar, involucrar y mejorar la experiencia del usuario. No se trata, y ahí plantea que no se trata de convertir la clase en un juego, sino que de integrar la lógica del juego, ¿ya? Si uno lo piensa, no es que vamos a solo jugar, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir generando ciertos momentos en donde vamos a ir dinamizando a partir de un juego en específico, pero la clase en sí misma no va a ser todo un juego, vamos a seguir aprendiendo respecto del tema que queramos aprender. Y hay distintos tipos de gamificación, nosotros nos vamos a centrar más en la de contenido, pero si uno piensa en gamificación estructural, ya que se aplica a toda la estructura del curso o de la experiencia, tiene niveles, insignias, ranking, cronómetro, y ahí les voy a mostrar igual brevemente luego en Educa, no sé si lo vieron, pero se agregó una logros que uno puede asociar a ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer juegos, agregarlos y asociar eso con una calificación, y luego eso atribuye una insignia, pensando en esa recompensa que a veces están esperando, ¿ya? Ahí yo les voy a mostrar al final. La gamificación de contenido, que el contenido se transforma usando la lógica del juego y se diseñan actividades lúdicas para explorar el conocimiento. En eso nos vamos a enfocar nosotros, ¿ya? Y la gamificación adaptativa usa la IA o sistemas digitales para adaptar los desafíos según el desempeño del estudiante. Ahí ya tiene que ver un poco más con cómo uso ciertas herramientas que van conociendo al estudiante, van viendo cómo es su desempeño y van adaptando ese conocimiento o esos recursos a partir de ese mismo desempeño que tenga y es más personalizado, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en la gamificación de contenido. Y esto yo creo que ya salió. ¿En qué aporta? Motiva al estudiante, mejora la atención, facilita el aprendizaje activo, promueve el feedback inmediato y estimula la colaboración. Fue saliendo en la conversación, ¿sí? Eso es parte de lo que nos entrega la gamificación. No lo voy a revisar en profundidad, esto está en la presentación y quedó en la plataforma. Yo luego les voy a mostrar dónde quedó. Pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Gemini, ¿ya? ¿Qué les traje yo? 4 juegos
juego de memoria, salió un poco ahí lo de los pares, ¿sí? Verdadero o falso, constructor de oraciones y la idea es que revisemos esto. Voy a silenciar el audio. Como Google Gemini. Sí, Google Gemini. Sí, yo ahí les voy a mostrar dónde ingresar. ¿Qué es lo que le pedí yo aquí? ¿Ya? Primero les voy a mostrar mejor cómo ingresar para que vayan también jugando un poco en el proceso, ¿ya? Van a ingresar, tal como decía Vivi. Ahí tengo que cambiar porque aquí sí. Bueno, aquí está. Hola, Macarena me dice gemini.google.com. Esa es la página, ¿ya? Creo que la tengo como chiquitito al zoom. Ah, no, ahí está. ¿Ya? Porque está logueada Facebook. Sí, por eso me dice hola y me dice mi nombre porque yo ya me logueé. Entonces, si ustedes no están logueados, tienen que ir a iniciar sesión, poner iniciar con Google. Ya, yo voy a cerrar aquí para que vean. Entonces, voy a quitar la cuenta para que veamos desde el comienzo. Aquí me dice Gemini. Ahí, me sale en la parte superior, iniciar sesión. Le pongo iniciar sesión, ¿cierto? Luego me dice con Google, yo en este caso ya lo tenía predefinido, voy a poner mi correo. Pueden poner el institucional, el personal, yo lo hice con este porque el otro ya lo ocupé. Creo que me acuerdo de la clave. Entonces, inician sesión. Mucho dato. Por aquí. Ya. Y ahí llegan al panel. ¿Ya? Yo ya tengo algunas cosas, interacciones creadas, pero les quiero mostrar desde cero. ¿Qué es lo importante aquí? Que vamos a trabajar con el Canvas, que es este icono que está acá abajo. Yo puedo trabajar sin el Canvas y con el Canvas. Ya les voy a plantear así brevemente cuál es la diferencia. Si yo trabajo sin el Canvas, por ejemplo, le digo aquí, dame ideas para abordar algún tema, a ver. La fotosíntesis. Síntesis en la educación superior. ¿Ya? Me va a dar la respuesta, funciona muy parecido a ChatGPT. Para algunas cosas Gemini tiene muchas mejores respuestas. Para algunas cosas yo sigo prefiriendo ChatGPT, pero Gemini tiene toda esta versatilidad de cosas que ahora les voy a mostrar. Pero ¿qué hace aquí? Si yo trabajo sin el Canvas, me generó una respuesta, ¿cierto? Aquí, una respuesta. No me da ninguna otra información adicional. ¿Yo qué puedo hacer con esto? Lo puedo copiar, puedo compartirlo, puedo rehacer y puedo también aquí verificar respuesta o escuchar. ¿Ya? El texto si lo quiero escuchar en audio. Pero adicional a eso, nada. Funciona más o menos como un tablero común. En cambio, si yo trabajo con el Canvas, lo que hace aquí es que me genera un panel alterno al costado en donde va mostrándome los códigos que hay detrás de esa conversación, ¿ya? Entonces me muestra el código, pero además eso me permite compartirlo luego, si yo lo quiero compartir o lo quiero transformar en otro recurso, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Por ejemplo, les voy a decir algo rápido, ¿ya? Crea... ¿Cómo dice que lo combinas con el Canva? Con aquí. Solo le aprieto el botoncito que dice Canvas. Ah, ya. Y que tiene que quedar azul. Ya, lo tengo. Si no está azul, no va a aparecer el panel del costado. ¿Ya? Entonces, vean aquí, yo le voy a decir, crea un juego para aprender de fotosíntesis. Voy a hacerlo así en vivo y luego les muestro los ejemplos que traje, ¿ya? Un juego para aprender de fotosíntesis con juego de memoria, en donde tenga pares para armar diferentes ideas y permita usarse en modo HTML.
el HTML aquí va a ser clave. ¿Ya? Puede tener errores, lo vamos a ver, le vamos a decir aquí que cada par ordenado va a otorgar un punto y una vez que se completa, se da el total al ganador. Ya no le estoy diciendo muy buenas las indicaciones, pero da lo mismo porque luego lo podemos ajustar. Va a empezar a trabajar y ahora debiese mostrarme, ahí está, empieza a mostrarme los códigos que hay detrás, ¿ya? ¿Se fijaron la diferencia? Que el otro solo me muestra el texto, aquí me está mostrando lo que hay detrás de la información que me está generando. Pero para eso me dice, claro, aquí tienes un juego de memoria interactivo en HTML, que lo puedo usar en CSS y en JavaScript. Me dice para aprender sobre la fotosíntesis, el juego te permitirá emparejar conceptos claves con definiciones, elementos relacionados, ganando un punto por cada par correcto. Al final verás tu puntuación total, ¿ya? ¿Se fijan que al tiro me mostró una vista previa? Si yo voy acá al código, me sigue mostrando el código. Si voy a vista previa, me muestra el juego, ¿ya? Me muestra el juego. Vamos a ver aquí, doy una vuelta, glucosa, fuente de energía inicial, ¿ya? Doy otra vuelta, ATP, ¿ya? No tenemos idea. Hubiésemos puesto otra más fácil, ¿ya? Pero tenemos a Patricia que nos puede ayudar por ahí. Cloroplasto, fuente de electrones, ya, etc. Pero aquí hay cosas que yo no le puse, que yo no ajusté, porque ¿qué pasa si el par está correcto? ¿Cómo lo verifico? ¿Cómo distingo ciertas cosas? Entonces, ¿qué hice yo? Porque probé todos estos juegos para elegir específicamente algunos, pero se pueden elegir más. Tú le puedes seguir pidiendo cosas y lo va ajustando. Entonces yo le voy a decir que ajusta el juego donde un tema, un par, tenga un color específico y su dupla otro color. ¿Cómo se llama la parte de atrás? Anverso, reverso. El reverso. En el reverso. Y cuando el par esté correcto, el jugador aprieta el botón verificar par. Pero si no es correcto, puede apretar el botón siguiente o seguir jugando, ¿ya? Da lo mismo, vamos a ir iterando para que vayan viendo. ¿Qué hace esto? Sobre el mismo código que ya escribió, va a ir generando ciertos ajustes y me va a ir diciendo, claro, ajusté el juego de la fotosíntesis para incluir las funcionalidades que solicitaste. Ahora, cada carta de par tendrá un color de fondo ligeramente diferente en su reverso. Tendrás botones explícitos para verificar par y seguir jugando. Aquí están los cambios principales, con los colores diferenciados por par. Cada concepto y su definición relacionado tienen una cara visible de la carta, el botón verificar par, botón seguir jugando, control de flujo, las cartas ya no se voltean automáticamente, tienen el control total sobre verificar o continuar. Aquí tienes el código. ¿Cómo jugar? Me da todas las indicaciones. Yo si luego este juego lo llevo para que lo trabajen los estudiantes, me da todo la descripción, ¿ya? Entonces aquí voy a ver, y fíjense que aquí me sumó botones. El mismo juego, ahora dice verificar par, seguir jugando. ¿Ya? Si yo veo, no me cambió el color, a lo mejor me cambió el color detrás, ¿sí? En el reverso y no en anverso. Sí, entonces yo le puedo poner aquí, porque me puso el tema de los colores diferenciados, distintos en la cara visible de la carta. Le digo, vuelve a ajustar, cambiando el color en el anverso. En el anverso. Así se escribe este mes. Juan Eduardo y... ¿Sí? Dime nomás, Juan Eduardo.
Contra toda expectativa le pedí que me hiciera un juego sobre los actos de comercio en Chile Lo hizo, sin ninguna esperanza y me hizo ¿ya? un muy buen verdadero y falso y por lo tanto lo único que quiero saber ahora es cómo lo guardo. Eso, a eso vamos, ¿ya? Yo puedo, Pía, dime nomás. Gracias, Macarena. ¿Sería posible que nos pudieses compartir como los códigos? Porque yo lo estoy tratando de seguir, pero mi internet está muy malo. Entonces no me pierdo como en la instrucción para seguirle en realidad el Sí, ejercicio. mira, sí. Yo ahora en la presentación y tengo una carpetita con los prompts correctos. Yo ahora estoy iterando nomás para que vean cómo funciona y cómo va ajustando el juego en función de lo que yo le pido, ¿ya? Pero si volvemos a la presentación, vuelvo inmediatamente a Gemini, ¿ya? Si vamos a la presentación, fíjense aquí. Estos prompts yo se los tengo en una hojita, se los voy a compartir, están en Educa. Yo aquí, por ejemplo, hice un juego, un quiz del aprendizaje significativo. Es un quiz que tiene distintas preguntas y me da a mí enviar la respuesta, entonces me va a ir cambiando, son 5 preguntas y me va a ir dando puntaje en función de cada pregunta. Es un quiz tradicional, ¿sí? De alternativas. Yo aquí dejé el prompt, ¿ya? Por favor, genera un juego de preguntas. Yo fui iterando hasta que me generó un buen juego que cumple con todas las características y eso yo lo dejé disponible, ¿ya? Entonces, necesito que el quiz incluya número de preguntas, cuántas preguntas, el tipo de preguntas, si es opción múltiple, verdadero y falso, respuesta corta, el nivel de dificultad, el objetivo educativo y aquí un ejemplo, ¿ya? Entonces, yo dejé de cada uno, Gema se los puede compartir, Gema, si le puedes dejar la presentación, por favor, en el... Está ya. Y en la organización yo les voy a mostrar que están todos los prompts, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar cómo se guardan. Por ejemplo, para inglés, Vivi, un constructor de oraciones, ¿ya? Un prompt de ejemplo para hacer un constructor de oraciones en donde tenga diferentes palabras. El estudiante tiene que ir cliqueando, se van a ir ordenando esas palabras, luego verifico si está correcto y me muestra la siguiente oración. Es como el Wordwall. Claro, como el Wordwall, pero tú lo creas aquí libremente, puedes crear 20 preguntas, etcétera, y se puede ir utilizando directo en la plataforma también, me genera distintas interacciones, ¿ya? Entonces, ese es otro que yo lo dejé aquí, miren, le hago clic y me lo va a abrir. Aquí está. Tengo una pregunta ¿Sí? acá, pero a lo mejor te voy a sacar del tema. Y es que me empezó como a surgir el tema de que, claro, tú hice construcción de oraciones, por eso me surgió. Cómo el juego se acerca al desarrollo de una competencia. Porque es verdad que el juego lo que puede hacer es como parcelar, partir la competencia y yo terminar evaluando para no tener que partir del juego cosas muy concretas, muy mínimas, o no sé si mínima es la palabra, pero muy concretas, y cómo yo me acerco hacia la competencia, porque finalmente lo que tengo que desarrollar es una competencia. Entonces, no, ahí me quedo como... Es que aquí depende de cómo tú lo vayas articulando en diferentes momentos, porque yo, por eso el nombre del taller era para dinamizar el aprendizaje, en el fondo. Luego uno puede pensar también en otras formas de evaluar y de poder demostrar ese desempeño y esa competencia. En este caso es más para ir haciendo ciertos tracks en donde tú digas, ya, a ver, vamos a probar ahora cómo vamos. Sí, vamos a hacer este juego de completar oraciones. Aquí yo la hice en modo fácil, pero aquí uno lo puede poner en oraciones más avanzadas y complejas con estructuras específicas. Según tu indicación, lo va a hacer. Tú le puedes poner las preguntas o las frases que tú quieres que arme. Yo aquí lo hice libremente, le dije, ármame frases y me dio 6 frases en inglés muy simples. Pero tú le puedes decir, quiero que estas sean las frases. Y te va a hacer esas frases. Entonces, también te da esa libertad de editarlo en función de lo que tú quieras lograr, ¿ya? Así que yo creo que siempre como un complemento hay que pensarlo, independiente que luego tú puedes pedirle a los estudiantes que manden el pantallazo de cuántos puntos tuvieron, de que compartan en clase a lo mejor la información, si es que lo hicieron en hora autónoma, que te compartan así, pero si no aquí ya ver
¿quiénes tuvieron 6 puntos? Ya, a ver, ¿cuál te costó más armar? Y uno va generando ahí la instancia de retroalimentación para poder ver cuáles son esas brechas que se han ido generando, ¿ya? Macarena, ¿Sí? y también que no sustituye a la evaluación integral de desempeño. No, para nada. Simplemente juegos que pueden ir haciendo parte de las competencias, Sí. pero la de desempeño es la que te va a Claro, caracterizar. y que en el fondo te van a permitir a ti ir sondeando y decir, a ver, mira, hice el juego de memoria, en este caso yo hice de animales, nombre común, nombre científico. Ya vas haciendo el juego y dices, oye, pero tuvieron muchos errores, y esto lo vimos la semana pasada, por ejemplo, hicimos una actividad, y a ver, entonces tengo que hacer algo más, a propósito de esto que veo como una brecha. Entonces también te permite como para tener un sondeo específico respecto de cuáles son esos conocimientos que necesito ir profundizando, donde hay más desafíos, ¿sí? Aquí yo les dejé, por ejemplo, juego de memoria, que era el que estaba haciendo yo ahora. Aquí yo dejé todo, hasta con los colores te deja, hasta con la paleta, el código sexagesimal. Entonces, el juego de memoria genera el juego, el área, el ejemplo para historia, en este caso, eventos importantes del siglo XX, 8 pares, cuál es el contenido, cuáles son los colores, cuál es el objetivo y cuáles van a ser los pares, por ejemplo, año y el hito. ¿Ya? Piénsenlo en la diversidad que cada una de sus disciplinas tiene, ¿ya? Porque esto en el fondo me permite a mí abrir un poco el abanico respecto de opciones, ¿sí? Sí, yo estaba viendo, yo lo hice mientras te estabas hablando, también un juego de, lo mismo que estabas diciendo, me hizo un juego de memoria para términos de clasificaciones de costo, pero me lo toma sobre la base de lo que Google tiene en sus definiciones. Yo puedo modificarle. Tú le puedes decir, hazlo, pero en función de estas definiciones. Yo te voy a dar los conceptos y las definiciones que son estas. Entonces quiero que una carta del par tenga esta información y la otra carta del par tenga esta. Y se lo ordena, como esto. Entonces le dice el par 1 va a ser un concepto y otro concepto, entre comillas. Eso lo editas tú y lo colocas Sí, tú. esto lo editas y lo puedes... Por eso yo les dejé los prompts, porque ustedes pueden copiar esto mismo, por ejemplo, y pegarlo en Gemini, o copiar este que me da un poco más de luces respecto del ejemplo, y reemplazar. Aquí le dio colores que tentativos, ustedes le pueden cambiar los colores, le pueden cambiar la cantidad de pares, la interacción. Yo lo que sí aquí fui haciendo, por ejemplo, que ahí dijo la información está en la organización 60, y ahí están todos los prompts. Yo lo que sí le puse es que fuesen de distintos colores, porque cuando iba probando apretaba y decía, puta, pero ¿cómo sé que uno es el par del otro? Entonces ya, que sean 2 colores diferentes para el par. Aquí yo lo hice con 2 jugadores. Imagínense, esto es un juego en duplas. Le dicen, ya ustedes 2 jueguen juntos. Ustedes 2 jueguen juntos, ya vayan por turno. Entonces, juegan en duplas y le va haciendo un conteo a cada uno de los jugadores de cuántos puntos obtuvo. Y voy verificando, por ejemplo, doy vuelta a ese par, le pongo verificar, si no es, me va a decir el siguiente. Y me va a marcar el siguiente juego y así. Solo voy verificando los que están correctos. Y también hice uno de verdadero y falso, que ahí me mencionaba Juan Eduardo que también había hecho. De matemática lo hice ciertas características de geometría puse y tenía que poner si era verdadero y falso. También está el prompt, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar cómo esto se usa, ¿ya? Cómo se descarga, y luego voy a dejar un espacio para que trabajen en grupos y así vayan socializando también lo que están haciendo, ¿ya? ¿Cómo se descarga? Vamos a abrir aquí, voy a abrir este mismo juego para que es un juego que ya está listo. Yo lo dejé linkeado, pero fíjense, voy a volver acá a Gemini acá. Cuando yo le pongo aquí el clic compartir, me dice compartir, pero me comparte el enlace del juego, ya el enlace está copiado, yo lo abro aquí, lo pego en otra página y me va a abrir el juego. Pero me lo abre en una versión de edición un poco. Si yo quiero tomarlo y yo tengo mi sesión iniciada en Gemini, yo puedo, dice copiar Canvas, o voy al código y veo lo que hay detrás. ¿Ya? En el fondo me deja como una previsualización. No me está dejando el juego íntegramente, sino que me está compartiendo la pestaña solamente. Yo les voy a mostrar la otra opción, ¿ya? Pero aquí tengo este juego, ¿cierto? Y con este enlace yo lo podría perfectamente compartir para que jueguen. Pero la otra opción, y que desde mi punto de vista es la mejor, me está tomando el tiempo, nada,
¿Los perros son mamíferos? Ya, sí. Ahí también le puse que dijera si era correcto o incorrecto, que demorara un segundo, que pasara a la siguiente pregunta y ahora me hace la otra y así, ¿ya? ¿Qué hago yo? Voy a ir al código. Esta parte es importante, pero no es nada compleja, ¿ya? Yo, por un tema práctico, me voy siempre al final y copio para arriba. Ustedes háganlo, lo pueden hacer de arriba para abajo. Me voy al final, copio todo el código, ya solo arrastré, seleccioné, le pongo control C o el clic derecho y copiar, ¿cierto? Ya, hasta ahí, nada, ninguna dificultad, ni miré los códigos, ya, porque ayer me miraron, oh, pero ¿qué está? No, si ni siquiera sé de qué dice en el código, no, yo sé que tiene filas de tarea y que va generando la información y todo. Voy a ir a un texto, a un blog de notas, a un documento de texto, los típicos que hay en el computador, ¿cierto? No Word, sino texto. No texto. En Word parece que igual funciona así. Yeah. Porque es la forma de guardarlo nomás, el punto que va después. Entonces le voy a pegar, lo pegué, no he hecho nada, solo lo pegué. Voy a ir a guardar como, y aquí viene la magia. Le pongo el nombre, por ejemplo, juego, memoria, punto HTML. Solo eso. Por eso decía que ese concepto es el que se tienen que llevar, HTML, guardar. Voy a ir a mi escritorio y aquí está, miren, lo guardo inmediatamente, dice juego memoria. Lo abro y ahí está. En esa versión jugable, que no me deja la versión editable, no me aparece aquí abrir Canvas ni el código. Entonces esto yo se lo puedo enviar a los estudiantes como enlace, como recurso, pero también lo puedo poner en plataforma y les voy a mostrar cómo. Y este punto TXT que vas a bajar, le puedes Sí. modificarlo en los Sí. en la comando que tiene ahí, Sí. esta palabra por esta. Sí, es una magia. Ya. Macarena, Ya. tengo una duda, porque, Sí. por ejemplo, en Kahoot, de repente uno hace tanto busca de selección múltiple, qué sé yo, pero por la versión y el login que uno hace, te pide, o sea, te restringe la cantidad de veces que pueden jugar ciertos jugadores. En este caso, ¿hay un límite de...? No. Ya, No. es ilimitado. No, porque queda una versión de escritorio en el fondo. Tú ya. la puedes abrir. Y miren, que esto es lo que más a mí me gustó. Vamos a ir a Educa. Si no saben, se pueden subir también códigos HTML en Educa. Crear. Donde dice Cargar, crear. En crear. ¿Sí? Entonces, ni siquiera lo tengo que pasar al texto, ¿ya? Para poder usarlo en Educa. Voy a ir a organizaciones, voy a entrar a lo de ahora de talleres de invierno para manipular el mismo taller donde estoy yo, acá, talleres juego interactivo. Después van a encontrar aquí todo. Dejé aquí los prompts de todos los juegos, está cada uno de los prompts para que copien y peguen, ¿ya? Dejé los juegos en HTML, pero no les voy a mostrar porque les quiero mostrar cómo se cargan, ¿ya? Lo voy a poner aquí al inicio. Esto es lo importante, ¿ya? Le voy a poner más porque yo trabajo con esta cuestión muy chica. Ahí. Le pongo crear, ¿ya? Eso lo vamos a sacar ahí, ya, ahora sí. Más crear, documento, ¿ya? Siempre documento para poder dejar un HTML. Le voy a poner aquí, por ejemplo, juego de memoria, ¿ya? Y aquí dice HTML. Hermoso. Pego el código, tarán, hago clic afuera y ahí está. Se carga el juego automáticamente, no lo pasé a un documento, ¿cierto? Ni lo guardé, nada. Lo copié de Gemini y lo traje a la organización como un HTML. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para facilitar la interacción? Le pongo aquí arriba más, digo contenido, y le voy a poner las instrucciones que me dio acá Gemini cuando creé el juego. ¿Ven que me decía aquí las instrucciones? Acá. Entonces dice, ¿cómo jugar? Aquí. Le voy a decir que dame nuevamente las instrucciones. Las instrucciones de juego. Y ahí me las va a dar y yo esas instrucciones las voy a pegar ahí. Las voy a pegar en Educa. Las voy a poner aquí arribita
y le voy a dejar aquí. Entonces, no voy a agregar nada más arriba, pero si no sabían, pueden agregar muchos contenidos en una misma pestaña. Se le pongo guardar y aquí está. Dice juego de memoria, cómo jugar, voltear las cartas, verificar, la puntuación, fin del juego, y aquí está el juego. Y listo. Entonces yo le puedo dejar a los estudiantes esto como actividad y le digo entonces resuélvanlo y vayan completando. Leonardo, te escucho. ¿Puedes poner ese juego visible para ver cómo se ve desde un celular? Ya. Pero este Gracias. juego no estaba tan bueno. Entra este, mira, al que dice juegos interactivos con IA. Están, los 4 juegos que armé están visibles. Ah, no, esa es la PPT. Solo se ve en la presentación, no hay otra cosa que se vea. ¿En tu celular? Sí. No, si están visibles, todo lo demás. Porque él quiere ver el HTML. Sí, pues, pero está en la carpetita de taller. Dice, si es que no se ve, a lo mejor lo tenías abierto, actualízalo, pero están aquí, dice juegos interactivos HTML. A ver, intenten a otra persona desde el Voy a celular. intentar aquí en el... No sé si saber, me da la impresión que lo que él quiere ver es como el link que... Sí, pues es que el juego está inserto, quería ver cómo se ve desde el celular. Ah, pero la vista previa tú dices de acá. Lo que pasa es que aquí, o en Educa. La vista previa del estudiante, yo creo que se refieren, ¿o no? Sí, sí, en el Ah, estudiante sí se ve. Ya, eso quería ver, cómo es. ¿sí? Sí, ¿Se sí se ve? ve. Sí, correcto. Sí, sí se Excelente, ve. excelente, Sí, excelente. excelente, ¿cierto? Porque Sí, muy bueno, muy bueno. imagínense que yo aquí hice 4 tipos de juegos. Ustedes nombraron más. Nombraron el bachillerato. Yo creo que también lo va a entender, a lo mejor con otro nombre. Si yo le explico cómo es el juego o yo le doy las indicaciones, le digo, mira, vas a hacer un juego que tiene 8 columnas o 6 columnas. Una va a ser asociado a un nombre, otra va a ser asociado a un país, o una va a ser asociado a una fórmula, el otro va a ser asociado a un concepto académico, el otro va a ser asociado a un ejemplo en la vida cotidiana, el otro va a ser asociado a tal, y este es el contenido, genéramelo en un juego HTML y luego voy iterando hasta que el juego vaya quedando como yo quiero, y una vez que ya queda como yo quiero, lo uso y lo guardo, ¿ya? Yo aquí, al principio, de hecho le voy a preguntar aquí, le digo, mira, dime más alternativas de juegos educativos que puedo hacer en versión HTML, ¿ya? Y ahí me va a decir, aquí está, dice juego de preguntas y respuestas, juego de arrastrar y soltar, sopa de letras, crucigramas interactivos, juegos de ahorcado, el que habían dicho, simuladores simples, juegos de secuencia o líneas de tiempo, juegos de completar espacios, clic y descubre, clasificación, etc. Para cada uno de ellos, yo podría generar, ¿cierto?, este juego solo dando las indicaciones correctas, diciendo qué contenido quiero que vaya en el juego, cómo quiero que sea la interacción, cuántos jugadores quiero que participen, etc. ¿Ya? Entonces, antes Patricia mencionaba Jeopardy. Jeopardy es un juego como de apuestas. Por aquí tenía un Jeopardy. Es un juego que es como competencia en equipo y van apostando como montos de pesos, ¿ya? Pero le voy a decir mejor que lo haga. Crea un Jeopardy sobre... vamos, fotosíntesis, voy a insistir con para que aprendamos algo, digo yo, para que no sea solo jugar, digo yo. Ya, crea un juego de fotosíntesis, de Jeopardy sobre fotosíntesis, con 3 equipos, donde las preguntas, o sea, las respuestas, lo vamos a poner así, sean conceptos específicos que permitan abordar la pregunta. Ya lo voy a hacer así nomás, veamos qué genera. Jeopardy es un juego de apuestas, como les decía, que organiza equipos
Ahí vamos a ver, debiese generar. Y pone filas y te pone montos. Dice 100, 200, 300, 400, 500 pesos. Entonces tú le dices, ya, vamos a armar 3 equipos. Equipo 1, ¿cuánto cuesta? Ah, yo voy a apostar 400. Y abres la casilla de 400 y tiene una pregunta. ¿Ya? Si esa pregunta la respondes correctamente, el equipo se lleva ese monto. Si no la responde correctamente, responde el siguiente equipo. Por ejemplo, el 2, el 3. ¿Alguien preguntó? Que le apareció algo que no puede generar el chat. Ya. Lo voy a mirar. Puede generar contenido educacional, no sé. Ya, voy a mirar. Pero miren, aquí armó, uso como unos títulos, lo voy a copiar todo y lo voy a llevar a Educa para que lo veamos ahí bien cómo queda. Entonces voy a entrar aquí, juegos, voy a abrir, crear. No es necesario hacer ese paso de... No, por eso decía, no necesito... El documento, si lo ocupo, es como porque le voy a mandar al estudiante el recurso, lo puedo subir o enviarlo por correo, etcétera, pero no necesito pasarlo por ese documento, es solamente para dejarlo como guardado, pero si lo subo a la plataforma, queda. ¿Ya? Aquí lo ordeno más o menos porque esos títulos debiesen estar acá arriba, como que no me voy a desordenar, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí dice conceptos básicos, reactivos y productos, fase de la fotosíntesis, estructura y adaptación. Entonces, ahí arriba me dice los tipos, ¿sí? ¿Nos puedes enseñar a cómo se juega un poco esto? Porque para mí es nuevo, por lo menos. Sí, por ejemplo, uno dice, es que aquí lo armó medio desordenado, pero puedo ver el otro, ¿ya? Pero, por ejemplo, tú dices, ya le voy a poner guardar para que quede el contenido ahí guardado. Tú dices, ya vamos a organizarnos, ya terminó la clase, vamos a ver si aprendieron, ¿sí? Vamos a organizar los 3 equipos y vamos a ver quién comienza y quién termina, por ejemplo, ya equipo 1, equipo 2, equipo 3, o el que primero levante la mano, o yo, porque hay distintas alternativas y aquí yo lo he visto de distintas formas. Yo podría decir ya, vamos a comenzar con equipo 1, voy a comenzar con 300 pesos, y yo hago una pregunta, y tú contestas, y si no pasamos al siguiente, y el que conteste bien, se lleva el puntaje. O lo otro es que yo diga ya, va a responder, equipo 1 va a responder las preguntas, por ejemplo, de reactivos y productos, equipo 2 va a responder las preguntas de conceptos básicos, equipo 3 va a responder lo de estructuras, y vamos a ver cuál de los equipos contesta correctamente, o van alternando, ¿ya? ¿Pero qué hace? Yo presiono, por ejemplo, reactivo, pero que aquí nos va a ir mal, yo creo, ¿no? Sí. Gas liberado como subproducto de la fotosíntesis. ¿Ya? Oxígeno, ¿no, sí, Patricia? Sí. ¿Gas? Sí. No sé. Responder. Ok. Espera, es que no se me ve ahí está. Respuesta enviada. Anfitrión, por favor, juzgue la respuesta. Ah, ya a mí. Me dice, en este caso yo soy el profesor. ¿Ya? Puedo dejarla como la versión estudiante, pero en este caso me está diciendo a mí. Él contestó oxígeno, ¿está correcto o incorrecto, Patricia? Depende de la fase. Ya. Porque Chuta. inicialmente Fase cuando luminosa, oxígeno, fase oscura, CO2, CO2. pero en la noche cuando Ahí no se hay sol, complejiza. Pero ya no hay fotosíntesis, hay respiración. Ah, sí, pues porque hay respiración. Entonces, digámosle que es correcto. ¿Ya? Dice correcto, equipo 1 gana 400 puntos. ¿Ya? No hay opción de plantear las alternativas. Sí, de respuesta. todo. Ah, ya. Todo. Que no redacte. Sí, sí, pueden ser con alternativas las respuestas, o pueden ser conceptos, dependiendo de lo que tú quieras también lograr, porque a lo mejor por descarte la alternativa tú vas más o menos a decir, ah, ya, esta debe ser. Pero a lo mejor tú quieres saber específicamente si lo conoces y tú lo evalúas y dices, ¿ya? Esta la dejamos en la versión así, pero tú la puedes dejar en la versión que el estudiante, que se responda automáticamente. Entonces tú le dices, para esta pregunta, esta es la respuesta correcta o las posibilidades de variación de la respuesta. Para esta otra, estas son las respuestas. Aquí yo lo hice sin decirle nada, solo le dije que era de fotosíntesis, ¿ya? Pero se fijan que aquí arriba le puse 2 veces correcto, por eso se equivocó y puso 800. Pero va dejando el puntaje de cada equipo, ¿ya? Eso. Uno. Sí. Yo tenía otra duda. Dime acá y luego
Ezequiel. ¿Sí? Dale nomás. Uno puede utilizar un artículo que se dio para lectura y pedirle al programa que desde ese artículo te haga Sí. preguntas. Sí, le subes aquí, donde dice añadir archivos, Ya. subir archivos, y seleccionas el documento del que quieres sacar la información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer del modelo educativo, de los Temuco tengo acá en la mano, puede ser de algún artículo específico, por ejemplo, potenciar el aprendizaje, retroalimentación formativa, etcétera. Yo lo tomo, lo agrego y le digo, crea un juego en HTML de verdadero y falso, tomando la información que está en el documento. Lo mismo. Entonces, lo que decía, tú le puedes subir el archivo, le puedes agregar el texto o lo puedes generar en función de la información que tiene la máquina, ¿ya? Aquí yo les sugiero que como es un tema educativo, ustedes le generen ese prompt con las características que ustedes quieren evaluar. Entonces, en vez de hacerlo en una prueba, lo hacen en un modo juego, pero también esas preguntas las puedes generar con IA, ir revisando, ir aplicando el criterio para ver cuál está bien, cuál está mal, no necesitan hacerlo todo solo. Pero aquí está. Por ejemplo, un quiz, IA y retroalimentación formativa con la prueba del conocimiento, y aquí me dice las preguntas. La UNESCO concibe la IA generativa como una rama de la IA que automatiza la generación de contenido en respuesta a instrucciones escritas. Entonces aquí me dice si es verdadero o falso. Ya, vamos a poner verdadero, correcto. Espero un poco y me va a salir la siguiente pregunta. ¿Ha irrumpido en el proceso de enseñanza-aprendizaje la educación superior? De total. ¿Ya? Entonces, se fijan que ahí no le dije nada más, le subí el artículo, pero se va a remitir específicamente a ese documento. No se va a ir a otra información que esté ahí. Entonces, ustedes también pueden ir afinando los juegos en función del contenido que necesitan trabajar. ¿Ya? Así que, vamos a ir cerrando, nos quedan 20 minutos, pero les voy a dar 10 Yo le doy una minutos. consulta. Sí, dale nomás. Es con respecto al registro de la participación de los estudiantes. Por ejemplo, si envío esto, ¿cierto?, a los estudiantes, ¿cómo tengo el reporte? Ahí lo que les decía, ahí hay un detalle. La otra vez, escucha, no está Cristian Iglesia. Cristian Iglesia la otra vez me sugirió una herramienta para pasarlo por otro procesamiento y que luego te generara la verificación. Aquí lo único que te permitiría, yo creo, como para poder hacer el sondeo, si es que es autónomo, para la hora autónoma, lo primero es ver la interacción en Educa. O sea, ver si tú lo dejaste como actividad, que marques el progreso y que te marque la actividad si es que realmente revisaron esa actividad en particular o no. Esa es una. Y la otra es que tú ahí mismo le puedes dejar un espacio, por ejemplo, un foro o una entrega en donde te manden el reporte de cuántos puntos obtuvieron y que te manden como el pantallazo solamente. Entonces, te va a salir aquí el puntaje, por ejemplo, aquí, y yo le puedo decir ya, yo voy a hacerlo con las teclas Windows, flechita y S, ¿ya? Lo tomo. Le saco el pantallazo y ese pantallazo lo subo a la plataforma como entrega y va a quedar el reporte en el fondo de si completé o no la actividad. ¿Ya? Entonces lo pongo aquí y lo agrego como imagen, que quedó en la captura. Ya, eso me queda claro. Pero si, por ejemplo, lo utilizo en paralelo, ¿podrían también dos grupos estar copiando la información? Claro, pero Ya. pensemos lo que es un juego, que van a querer Claro. ir contando, pero ahí yo subí, por ejemplo, mi reporte en el foro y Ya, dejé entonces, ahí mi puntaje que obtuve en el foro disponible, que ustedes pueden dejar un foro al final de cada juego para que vayan dejando su puntaje o los comentarios asociados, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir. Ahora nos vamos a juntar en grupo los minutitos que quedan y luego cerramos con la asistencia y la encuesta para que vean qué generaron, si es que generaron algo o qué van a generar. Y si pueden, y eso se lo voy a pedir por favor, que lo dejen en este foro, en el mismo foro que está en la organización, ¿ya? Dejen ahí un recurso. Claudia. Sí, Maca, buenos días. Oye, estaba revisando, haciendo un quiz de cierto y falso, y cuando le ¿Ya? pongo
o sea, cuando es algo falso, te pone nada más falso. Entonces, si tú quisieras que hubiera una retroalimentación cuando diga falso, o sea, que ponga lo verdadero, le das la instrucción para que coloque la verdadera respuesta y la coloca. Esa es mi duda. Sí, tú le das la indicación, ahí tú le puedes decir al mismo juego, le dices, si la respuesta es falsa, da una retroalimentación que diga que tiene que resolver tal cosa, o te da la respuesta correcta derechamente, o te da nuevamente la alternativa para poder resolver la misma pregunta. Todo eso tú lo incorporas en el prompt a la hora de generar el juego. Como les dije, la idea es que vayan iterando y probando el juego hasta que ustedes consideren que está bien y recién ahí se lo comparten a los estudiantes, ¿ya? Entonces, gracias. Ya, voy a hacer los grupos para que brevemente podamos compartir lo que hicieron. Aquí les voy a pedir que, igual como estaban antes, se ordenen. Volver a crear. Vamos a armar 8 grupos y luego les comparto la asistencia, ¿ya? Para que... Ya, bueno. A ver. Ahí les van a aparecer las sesiones, ¿ya? Gerardo no. Ah, miren, es que Te llegó la... Sí. Sí, pero vamos a pasar aquí a Juan Eduardo de la sala 5 para que no esté... Juan Eduardo me estaba haciendo bullying hace rato. Ay, no, pero eso no... Con la era del hielo. Ahorita que me acabo de leer. Mira, ahí se van a ir a la salita y ustedes conversen qué hicieron o qué ideas se les ocurren con eso. Ustedes tres. Esto tiene para que vamos así. Yo estaba también cuando habló, entonces le pedí de clasificaciones de costo y lo único que sí, por eso le decía, si no puede corregir, porque de repente utiliza terminología no chilena. Entonces, o toman referencia a una ley no chilena. Pero uno no podría necesitar más Sí, es lo que hizo. Ah, que esto fue español. Ah, Sí, sí. subí un documento. Ahí muéstrale En cómo... PDF o... Sí, sí. El archivo. Ya, claro, pero... Pero... Y al final pero para tener una pauta para hacer evaluaciones. Esto le pongo de mí en temas de redacción y todo, porque Es que creo que me he dado cuenta que no nos estamos yendo ya en la distancia, ¿verdad? No. Creo. Ah, es que quedó gente ahí. No sé. Ah, es verdad. Profe, Ah, ¿no te salió la creo invitación ahí? que sí, me salió, pero estaba solo en el grupo 7. Ah, ya te voy a mandar al grupo 4 que está... Pía. Tú. Y Daniela también va a ir al grupo 4 que está sola ahí. ¿Y qué más está acá? Ezequiel. También estaba en el 7, pero no se veía otra persona. Ya, te voy a mandar a otro Ezequiel. Vas a ir al grupo 1. no te entendí. ¿Tú has hecho cursos aquí de SINAP? Sí. Creo que meten aquí el texto y te salen las preguntas y de esas preguntas te las hacen en el mismo SINAP, en el mismo, la plataforma. En el chatbot. Me dio la impresión de que la forma como sacan las preguntas aquí, meten un documento en el Gemini y él saca las preguntas y tú lo que haces es entre las preguntas y ponerlas para que las respondan. Me dio la impresión. La desconfianza, mira. Y Gema que está escuchando ya desde la distancia. Ya, profesora, profe, Sí, profesora, Ariel. ¿nos puede dar la posibilidad de que en grupos pequeños podamos compartir pantalla? Ah, ya, lo hago de inmediato. ¿Ya? Voy Sí, volver y nomás a tu reasignarme al grupo. grupo que... Ok, gracias. ¿Te permite volver tú solo, no? No, no. ¿No? Ya.
Ya, te voy a mover. 3. ¿Y cómo lo visualizan estudiantes? Visualizar. Que además que no tiene. ¿Y en qué momento lo implementaría? ¿En alguna clase? ¿Recuerdo una clase? Al inicio. Profesora, era el grupo 4, por favor, el grupo 4. Me están esperando. Ya, tiro el tiro. Gracias. Disculpa. Como diagnóstico. Sí. En vez de lluvia de idea, sí. Resolver problemas de clase. Aunque me se fue en la clase anterior. Sí, incluso el mismo juego que haces para cerrar, lo utilizas en la siguiente clase para abrir. Eso también, porque en esta teoría del aprendizaje significativo es conectar algo con lo que tienes previamente. Entonces, te sirve para cerrar tu clase porque las clases tienen que ser apertura, la clase y cierre. Y luego este cierre de esta te sirve a su vez para los primeros 5 minutos de la otra volver a hacer como conectar la clase anterior. Entonces te puede servir, no la misma herramienta, por decir algo. Si hiciste el verdadero y falso aquí, esa misma pregunta que hiciste el verdadero y falso para abrir la siguiente clase, hacerla con memoria o qué sé yo. Unidad. Ah, que te oculta. No, la verdad. Salió muy bueno, muy bueno. Creo que una Te muy hizo un buena rostro. iniciativa para cerrar una clase, por ejemplo, luego de haber pasado varios conceptos y lo subí ahí a Blackboard, al foro, para que vean lo que hizo. Obviamente, muy preliminar, le faltan colores, pero no me demoré nada en hacerlo y la IA buscó los mismos conceptos del tema que yo le di. Súper, qué bueno que te sirvió, Leonardo. Y que usaste otros juegos también que no habíamos nombrado. Alexis, te escuchamos. Hola, mira, yo recién ingresé al curso, entré más tarde, pero la verdad es que lo que alcancé a ver y lo que alcancé a practicar me encantó. Hay muchas cosas que yo puedo hacer con este juego, sobre todo que tiene que ver con la parte introductoria, algunas clases, sobre todo a talleres que tienen que ver en lugares de poca movilidad, en este caso en un laboratorio. Me ayuda a reforzar muy bien, por ejemplo, un laboratorio haciendo un aprendizaje de ellos, un repaso para saber si efectivamente los estudiantes están preparados para desarrollar todas las temáticas o dónde yo debo colocar un mayor énfasis a la hora del paso de los contenidos o el desarrollo de los contenidos post teniendo esta respuesta. Así que me pareció muy bueno. Felicitaciones. Genial. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me motivé harto con este taller porque no habíamos hecho un taller de juegos interactivos con IA y yo también me motivé mucho también usando Gemini. Les invito a que participen en los otros talleres que hay. El jueves doy, bueno, pasándome yo también el dato, a las 2 doy un taller de ABP con IA, aprendizaje basado en proyectos, y el jueves otro de microvideos, que eso lo vamos a hacer con InVideo para ver microvideos con IA. Ya, así que estén muy bien, cuídense. Chao, muchas gracias. El de ABP de hoy, si no alcancé a inscribirme, bueno, pues básicamente estamos en las dos. Tienen igual. ¿Ah? Gracias a todos. Igual.